Buenas noches a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos al ciclo Filoletras. En esta ocasión vamos a conversar sobre una novela de Manuel Carrer que lleva por título La Moustache o El Bigote. Tenemos a dos invitados y primero agradecer todo el apoyo a la directora del FAL, Karin Delplan, a la encargada de la biblioteca, Jacqueline André, y a todo el apoyo técnico de Ricardo Flores, ¿no? Vamos a comenzar primero con la proyección de una entrevista que le hacen al autor a propósito justamente de la presentación del libro, y después abriremos justamente el espacio con nuestros invitados, Diego Bernal, ¿no?, psicoanalista de la UAM Xochimilco, y Fernando Zapata, con estudios en literatura. Y bueno, vamos a abrir la conversación, estaremos con ellos un tiempo y después un espacio para preguntas y comentarios. Vamos a comenzar con la presentación, digamos, de algunos puntos. Es complejo abordar a un autor actual en el sentido de que la obra está abierta, es decir, no se tiene todo un compendio a partir del cual se pueda plantear algunos puntos mucho más o como mucho más claros de entradas y salidas, ¿no? Además de que, claro, estamos en un ambiente literario en donde las interpretaciones van y vienen, ¿no?, en relación a las perspectivas. ¿Qué les parece si comenzamos a situar parte de la trayectoria literaria que de una manera muy interesante y compleja comienza a emerger acá con varias problemáticas, como por ejemplo esto de la ficción y de la no ficción, que es un tema enorme, ¿no?, además de otras. Pero ¿desde dónde podríamos comenzar a acercarnos, o bien algunas claves para quienes ya conocen o conocemos la obra, a el escritor, ¿no? La presentación y a todo el apoyo en este ciclo Filoletras que ya está cumpliendo casi 3 años afortunadamente de mucho éxito. Y bueno, justamente como menciona Tania, abordar la obra de un autor contemporáneo tiene ciertas dificultades, pero también ciertos beneficios. Hace poco acaba de haber, por ejemplo, un evento sobre Víctor Hugo. O sea, si hablamos de Víctor Hugo, hablamos de Dumas, hablamos de autores que se han ganado un lugar en la historia, bueno, también es distinto. Ahora bien, Carrer lo está haciendo poco a poco, y probablemente hablemos de este autor en algunos años como de un clásico francés o como de un autor que fue un buen continuador o formó su propia historia, ¿no? Y como continuador digo, o sea, que es un autor que tiene referencias claras a algunos otros, ¿no? Si nosotros, bueno, la novela que vamos a discutir más adelante es una de sus primeras producciones, tiene claras tintas de autores como Maupassant, por ejemplo, un gran cuentista francés que podríamos pensar, no quiero decir que fue un gran cuentista, pero podríamos pensar como casi, o como muchos cuentistas, es considerado como un autor de segundo orden. Y al decir de segundo orden quiere decir justamente por el género que él cosechó. A pesar de que sí tiene noveletas, el género del cuento es un género de segundo orden comparado con el de la novela, o por lo menos nosotros lo hemos desafortunadamente establecido así. Entonces, el puro título de la novela del Bigote, pues es una clara referencia a un cuento de Maupassant que tiene el mismo nombre. El Bigote es un cuento de 5 o 6 cuartillas, en el que pues aparentemente es como una versión alterna, ¿no? El tema del cuento de Maupassant también es el nacionalismo, pero es una historia muy similar, solo que contada desde el otro lado. Lo que hace un poco Carrer es contar la versión del hombre que se está afeitando
el bigote y bueno, para las consecuencias que esto conlleva. También, bueno, algunos de los autores que influyen de manera importante, bueno, pues claramente es Kafka, a partir de estas historias un poco demenciales, en donde a partir de la cotidianidad se comienzan a desarrollar una serie de historias que están más bien como en una cuestión medio de locura. Entonces, bueno, claramente podemos pensar en este autor checo, ¿no? Hay muchas otras plumas que se notan en la escritura de Carrer, una de un norteamericano, Philip K. Dick, que seguramente habremos escuchado muchos o tendremos alguna referencia, porque es el autor de Blade Runner, de la famosa película Blade Runner de Sir Ridley Scott, que bueno, es muy distinta, digamos, a la novela, pero que le funciona muy bien a Ridley Scott para sustentar su película. Bueno, todo ese tipo de escritores, que son escritores jóvenes, contemporáneos, pues, bueno, acá no pasan, pero vaya, que la nueva forma de escribir, es a lo que me estoy refiriendo, se nota en Carrer, en esta cuestión de lo que es ficción o no ficción, que es una discusión medianamente moderna o medianamente reciente, pues no tiene, no es tan novedoso como podríamos pensar. La referencia es a géneros que solemos ubicar como con el calificativo como de prosaicos, que prosaicos no tiene que ver con lo que nosotros pensamos como algo segundón o como algo de mal gusto. O sea, prosaico quiere decir de género de la prosa. En ese sentido, no, todo lo que es escrito en prosa, pues es prosaico. Novela, cuento, toda la narrativa de crítica literaria, de historia, son géneros prosaicos, pero no prosaicos porque sean de segundo orden. Tiene que ver con una autora también, por ejemplo, que menciona el mismo Carrer en esta entrevista, Alexandra Alexievich, quien es periodista, ¿no? El periodismo también es un género prosaico. Ahora, ¿cuál es la pequeña gran diferencia que están trabajando estos autores con esta parte que menciona Carrer de la no ficción? Es básicamente narrar algo donde no ocurren hechos extraordinarios. O sea, el tema de la literatura no es que algo sea real o sea ficticio. La misma historia está plagada de ficción, sino más bien que el hecho sea verosímil. Ese es el punto de la literatura. No una división tan tajante. Él mencionó en la entrevista que en el cine es muy claro. Pues sí y no. O sea, nosotros podemos pensar a partir de un ejemplo que seguramente, o de una referencia que muy probablemente todos tengamos, que es El laberinto del fauno, en donde podríamos pensar como una película de ficción o una película fantástica. No, es que a veces no vemos bien o no solemos referirnos con los términos adecuados a algún soporte. El laberinto del fauno no es una película de ficción, es una película histórica. O sea, el tema del laberinto del fauno es la guerra civil española. No es el meollo del asunto no es la fantasía del fauno. El género de no ficción puede instalarse allí. A partir de algunas de las novelas de Carrer, como en estas que están mencionando, El Mono, El Reino, bueno, puede
desarrollarse una historia en un contexto histórico real y claro, como lo hace Alexievich, ¿no? Ganadora del Nobel de Literatura. ¿Qué es lo que hace ella, siendo periodista? Es recoger los testimonios de las personas en la guerra y luego ponerlos en un soporte en papel, ¿no? Lo que nosotros solemos llamar como literatura, que más bien sería como hacer, esa sería la literatura. Entonces, cuando yo menciono que no es una cuestión tan novedosa como podríamos pensar, tenemos que hacer referencia o tenemos que pensar en un ejemplo para que esto quede más claro. Un ejemplo es El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo es una novela histórica y hoy nosotros tendríamos que pensar El Conde de Montecristo como, bueno, más allá de lo fantástica que pueda ser la novela y de la historia de Dantes y de Mercedes, y todo lo que podemos encontrar en Un amor no consumado, lo que nosotros más podríamos rescatar el día de hoy del Conde es el hecho en donde está desarrollándose una historia. Bueno, entonces pertenecería al género de no ficción, o a esta parte de no ficción de la literatura. Y bueno, El Conde de Montecristo se escribió hace 150 años. O sea, no es, a eso me refiero que no es algo tan novedoso como lo podríamos pensar. Ahora bien, lo que sí es novedoso y que es muy bueno es que se comience a hacer ese tipo de narrativas. Finalmente, bueno, nunca hemos estado impedidos de hacerlo, pero sí ha quedado un poco, lo hemos dejado un poco de lado y hemos comenzado a cosechar o a cultivar otros géneros mucho más específicos. En ese sentido sería mucho más poroso, porque pues, podemos pensar con el periodismo, con la crítica literaria, en el ensayo, en una tesis doctoral, en una novela, en un cuento, en una serie de entrevistas. Bueno, todo eso lo podemos ubicar del lado de esta literatura no ficcional, ¿no? Yo pensaría un poco eso. Buenas noches, muchísimas gracias a Casa de Francia, a Fer, a Tania, y felicitarlos por estos 3 años de Filoletras, ¿no? En lo personal, cuando uno empieza la lectura de Carrera, quieres más, ¿no? Quieres involucrarte más en sus obras, sobre todo porque empiezas a dar cuenta que hay un giro en su forma de escritura, justo como lo mencionaba en el video, ¿no? Algo se transforma, algo se subvierte. Bueno, este autor francés, ¿no? 57 nació, me parece, también es heredero de los grandes ensayistas y cuentistas de allá. Y digo ensayistas porque justo me parece que ahí la prosa empieza a urdirse de manera muy particular en las últimas novelas, justo con este gozne que se hace entre lo ficcional y lo no ficcional. Él hace referencia también a Truman Capote, por ejemplo, ¿no? Como uno de esos, vamos a decirlo así, inspiradores, ¿no? De esta narrativa o de esta forma de escritura. Lo interesante acá es que está trastocando y cambiando el artefacto literario, ¿no? Por este nuevo tema de la no ficción. Que bueno, dentro de lo que ya mencionó Fer, lo que vimos acá, que tiene que ver con esta transformación del narrador de tercera persona a primera persona, que al parecer, digo al parecer porque va apenas digamos encarrilado, va poco a poco, se van generando más obras con este tipo de en este tipo de género. Como dice Fer, sí, esto ya digamos no es como nuevo, ¿no? Pero sí habrá que reconocerle a este autor, ¿no?
cómo está tratando de posicionar este tipo de novelas o este tipo de literatura, este tipo de escritura, ¿no? Desde otro lugar. ¿Desde qué lugar está la novela no ficcional? Yo podría comentar que tiene que ver con algo de lo confesional y de lo irónico al mismo tiempo. Me parece que, por supuesto que sublime, pero creo que también al mismo tiempo está colocando muchísimos ámbitos, muchísimos regímenes, muchísimos contextos sociales dentro de cada una de sus novelas. Por ejemplo, en esta del Bigote podemos ir dando cuenta también del contexto de cierta situación, de cierto trabajador, de cierta ciudad, de cierta forma o dinámica familiar, de ciertas costumbres de pareja, etc. Y me parece que desde estos primeros, ¿no? digamos, escritos hasta los últimos, que creo que hay una novela del 2017 que acaba de publicar, igual todo en anagrama, se puede ir uno dando cuenta de cómo por más ficción que se crea, al final se coloca dentro de una prosa que me recuerda mucho, justo ahora que estaba hablando con Tania, de por ejemplo, la visión de Anáhuac de Alfonso Reyes, ¿no? O sea, que tiene que ver con algo de prosa poética, pero que al final de cuentas está contando una historia. Está contando la llegada o la primera mirada que tienen los españoles al llegar a México, ¿no? A América. Y algo así creo que es un poco lo que está intentando Emmanuel con esto de la novela no ficcional o la novela de lo real, también le han dicho, ¿no? Entonces, lo real implica también, ¿no? Ciertas coyunturas, ciertas contingencias, lo azaroso, ¿no? También que de repente aparece ahí, ¿no? Y por supuesto lo grotesco, o sea, el ejemplo que dice Fer del laberinto del fauno, pues sí, ¿no? O sea, lo fantástico no puede ser nunca subsumido bajo lo real, vivimos constantemente, ¿no? En lo fantástico, pero creo que tiene que ver también con un cambio de escritura que implica, como les digo, lo testimonial, que creo que mencionaba en el texto. Yo le dije confesional, ¿no? Porque al final de cuentas también tiene que ver con sus experiencias, y lo dices muy bien, ¿no? No conozco suficiente como para hablar de América Latina, no conozco lo suficiente como para hablar de esto, ¿no? Él está escribiendo sobre lo que conoce, sobre lo que es, ¿no? De hecho, por ahí en una de las entrevistas le preguntan sobre este tema de, digamos, qué tipo de escritor es él, ¿no? Y él empieza a decir que le gusta la pintura, la naturaleza muerta, le gusta el surrealismo, pero que le gusta mucho también los retratos, el autorretrato en la pintura. Y continúa diciendo que justo así se imagina su literatura, como un retrato. Entonces, por momentos parece que puede retratar imágenes, ¿no? de historias, de personajes, pero también está haciendo un autorretrato, ¿no? Y eso, al final de cuentas, también lo pone en juego, digamos. Pone su persona, pone su escritura en juego. Me parece que también el cuento y el ensayo y la novela ficcional forman parte de, digamos, ese soporte con el que empieza a escribir cada uno. Porque a él le gusta la novela ficcional, ¿no? Pero parece que hay algo que lo está llamando a retratarse, ¿no? Justo, y a retratar, por así decirlo.
Entonces es muy interesante lo de la novela rusa, lo del adversario, por ejemplo, esta novela en donde un personaje se hace pasar por un médico de la OMS, ¿no? Entonces, por ahí hay otra novela bueno, y es un médico de la OMS que se descubre, mata a su familia. El Reino, por ejemplo, que me la estoy chutando, que está bastante buena y que tiene que ver justamente con un diálogo, ¿no? Que me parece hasta filosófico, arduo, con el cristianismo, no solo con la Biblia, sino me parece que tiene aspectos desde el Corán, desde, ¿no? La Torá, por ejemplo, y que algo está discutiendo ahí, que la forma de discutir también es interesante porque no lo está llevando por el tema de la forma de narración, digamos, está trastocando la forma de crear literatura para él, no sé, para los demás, para que... En relación a lo que están mencionando y para ir entrando justamente a la novela, ¿no? Habría muy probablemente un tema que se reactualiza en la puesta en juego de lo que está ocurriéndole a los personajes, ¿no? Y que tiene que ver con el posicionamiento sobre el yo, ¿no? Que además es una construcción con una amplia deuda en la modernidad, que implicaría, por ejemplo, a otro autor en filosofía como René Descartes como un eje fundamental y fundante de lo que se ha venido desplegando en diferentes campos en relación a esta pregunta, como por ejemplo por la identidad, ¿no? Sitúo lo de la identidad porque, como menciona Fer, el cuento que antecede de manera directa al título de la novela, que es justamente de Maupassant, comienza con una mención de ella, dentro de una pareja, sobre que él se ha afeitado el bigote, ¿no? Y el bigote tiene un lugar muy cercano a, como lo va describiendo, a una posición viril. De hecho, le escribe a una de las amigas diciéndole, no, es que no te dejes nunca besar por un hombre que no tiene bigote, ¿no? Esta referencia tiene que ver con una construcción imaginaria, con algo que porta el cuerpo como un soporte y que culturalmente empieza a, digamos, propiciar efectos de reconocimiento, de validación o bien de lo contrario, ¿no? Acá lo que empieza a operar es una suerte de desconstitución de esta noción de ciertas tramas de identidad o procesos de identificación, ¿no? Entonces sería interesante comenzar a hablar de la historia de la novela, y por ahí habrá justo algunas, digamos, para quienes no la han leído, pues la invitación de que la lean, quienes ya quizá justo algunos puntos de referencia para ampliar el diálogo, pero para empezar a hablar justo de las escenas, de los escenarios, porque también el autor, con recursos bastante económicos, literariamente hablando, logra un montaje que implica al lector en esos espacios, ¿no? Que es una cuestión muy interesante. Y además de eso, el cambio en la voz de enunciación, como en la voz narrativa, que desde el inicio se ve, ¿no? O sea, es un juego interesante, técnicamente bien logrado, puesto que fluye demasiado a pesar de que comienza un narrador omnisciente en alguna parte y luego aparece el diálogo entre los dos y luego se sale para empezar a contar él algo y luego aparece justamente ese otro narrador, sin que se pierda esa manera fluida en cómo, digamos, avanza justamente su prosa, ¿no? Bueno, es una novela increíble esta del bigote, me gustó mucho y bueno, les voy a hablar un poco de la experiencia también como lector, ¿no? Del diálogo que tuve con el texto. Esta obra de repente comienza con algo, puedes pensar burdo, con un detalle, vamos a decirlo así. A ver si puedo llegar al divino detalle. Pero empieza con un detalle y con ciertas escenas que a uno le van dejando en diferentes intensidades, vamos a decirlo así. Pasas de la risa, ¿no?
¿no? Pasas de la confusión, está loco, ya más uno se sume ahí. Justo por esto que está comentando Tania, ¿no? En el momento en el que se sale el narrador, a mí me parece que es cuando justo el lector está, ¿no?, implicado en la lectura. Desde ahí, desde este escape que tiene la técnica súper bien lograda, claro, uno puede estar entrando en todo lo que se está desenvolviendo y está tejiéndose en la trama de la novela. El bigote, ¿no?, me parece que es uno de esos textos que nos puede ayudar muchísimo para identificar, por ejemplo, los momentos en los que el sujeto puede llegar a desaludarse, vamos a decirlo así, en momentos en los que el sujeto puede tener un momento de sinsentido. ¿Y sinsentido por qué? Por las identificaciones, justamente, ¿no? Es decir, el personaje, ¿no?, se quita el bigote y busca el reconocimiento de los otros. Y hasta ahí todo parece que es una pasada, una broma de la pareja y de los amigos, pero de repente aparece una pequeña escena donde la novia, la esposa le dice, tú nunca has llevado bigote. Entonces, uno como lector de ese momento, hay algo sorpresivo, hay algo que irrumpe, hay algo intempestivo, ¿no? Porque aunque pareciera, ¿no?, muy, digamos, fácil de predecir, en realidad es complicado por el juego que está haciendo con su escritura. De hecho, el autor empieza a decir, bueno, el personaje empieza a pensar, esto es un gag de mi pareja, es decir, en un momento me va a decir, caíste, ¿no? Y cuando le dice esto, bueno, pues uno también reacciona como lector, ¿qué está pasando? Y te da muchas pistas, ¿no?, para poder entender también ciertas condiciones justamente del quebrantamiento del yo, ¿no? O sea, el yo por un bigote se puede quebrantar, como lo podemos ver en la novela, ¿no?, hasta llegar a un punto, digamos, en una de las entrevistas dice de lo trágico a lo catastrófico, ¿no? Y sí, pasamos de la tragedia a la catástrofe, ¿no? O sea, ya no es solamente que se quedó loco por el bigote, sino es que al final ya empieza no sé si ya contar, porque si no les spoileo el texto, entonces mejor no, pero llega una escena bastante fuerte que justamente cierra, ¿no?, el sentido, digamos, o el sinsentido del texto, y eso te rompe, ¿no? O sea, algo generan los textos de Carrer, porque no es solamente y vivieron felices para siempre, ¿no?, sino que más bien hay un cúmulo de emociones que te va desatando poco a poco, y puedes pasar de la risa, de lo irónico, puedes pasar de lo delirante, por supuesto, hasta lo abominable, vamos a decirlo así. Entonces, me parece que el bigote puede ser como una base también importante para la crítica, por supuesto, al yo, ¿no?, a las ciencias sociales, al mismo psicoanálisis, que puede llevar a pensar como una estructura que hay que fortalecer, etc., ¿no? Sino más bien habría que pensar en este reconocimiento, en este mirarse al espejo y afeitarse, ¿no? Estuve con unos compañeros haciendo una investigación sobre los trans, y uno de ellos decía en una entrevista que una de ellas quiere transicionar, ese hombre decía, me gustaría rasurarme, y
y yo por dentro decía, no, pues qué flojera, ¿no? Se levantaba, te rasuraba. Pero justo después de ver el bigote, ¿no? Algo está pasando en la imagen, justo, ¿no? O sea, hay algo dentro de la imagen, algo que, como dice Tania, ¿no? Tiene que ver con ciertos símbolos, por así decirlo, de virilidad, ciertos símbolos de, pensemos que las barberías habían caído y que en la actualidad otra vez vuelven a renacer, ¿no? Entonces, creo que puede servir como una crítica importante también a la masculinidad, el rostro, y a esto que te puede llevar a ser hombre, ¿no? Pensándolo, por ejemplo, en esta investigación con los trans, ¿no? Es decir, para ellos tiene gran peso el poder rasurarse, ¿no? Cosa que tal vez a nosotros, digamos, pues sí, bueno, yo pensaría un poco, para comenzar sobre este punto, en la función que tiene la literatura. Podríamos pensar, porque suele ocurrir que alguien pregunte, bueno, pues, ¿para qué sirve leer? ¿Para qué sirve escribir? ¿No? Y ha sido una pregunta constante en la historia de la humanidad. Y bueno, justamente la función, bueno, además ha sido una pregunta que ha ocupado muchas páginas y muchos tratados, ¿no? Parece una broma, pero en realidad parte de la función de la literatura, de la más palpable, es el acumular conocimiento. Podríamos pensar que esa es más o menos la verdadera función, y ya después le fuimos otorgando otros dones, pero en realidad, si el día de hoy ocurriera una catástrofe y acabar el mundo como lo conocemos, y tuviéramos que quedaran unas cuantas personas vivas y tuvieran que sobrevivir, lo que comenzarían a hacer volvería a ser literatura, porque podemos olvidarnos de todo menos de eso. ¿Por qué lo digo? Bueno, vamos a necesitar crear fuego y entonces después vamos a necesitar una especie de receptáculo que nos ayude para almacenar agua, o sea, cuestiones de una índole que podemos pensar como común o práctica, pero después de eso vamos a necesitar un archivo que nos diga cómo hicimos eso. Eso va a ser la literatura, así más o menos surgió. En la cuestión de, por ejemplo, esto que menciona Diego, que también del afeitarse, bueno, uno de los más grandes avances tecnológicos de la historia del hombre fue la máquina Gillette, ¿no? Porque ya no hubo que ir a estas barberías antiguas a que el barbero comenzara a afeitar, sino que el usuario puede hacer, y eso ahorraba muchas horas. Es un avance tecnológico de lo más increíble. Ahora bien, otra de las funciones de la literatura, bueno, y todo esto hago referencia porque queda sustentado en papel, ¿no? O sea, funciona como un testimonio de la historia, con fines, pues, meramente, incluso podemos pensarlos hasta pedagógicos. Un tema, o sea, lo que hace Carrera, como lo que hacen los escritores, es elegir un tema, ¿no? Ya pasamos la discusión de si un tema merece o no merece, o deberíamos pasar la discusión, si merece o no merece novelizarse, ¿no? En ese sentido, bueno, justo comienza esta novela con un hombre que decide preguntarle, bueno, yo sí voy a contarles una parte, si no va a ser un poco complicado hacer la referencia. De todos modos, vean la novela, que no la haya leído. Decide, o sea, le pregunta a la esposa si ¿qué le parecería si se afeita el bigote, ¿no? Esta referencia, con lo que les decía hace rato de lo de Maupassant, en el cuento de Maupassant, realmente de lo que trata, decía, es del nacionalismo, porque menciona una de las doncellas que están dialogando sobre que dice, ¿no? Nunca te dejes dejar con un hombre que no use bigote.
dice, porque los bigotes son muy franceses, es un bigote francés. ¿Por qué el tema es realmente el nacionalismo? Bueno, lo que ocurre es que es una Francia ocupada por prusianos, ¿no? Y pueden reconocer en el campo de batalla a los nacionales a través del bigote, ¿no? Porque es un aspecto muy propio de una nación. En el caso del bigote de Carrère, que le da ha sido una característica que ha llevado a este hombre durante mucho tiempo, y afeitarlo, quitárselo, pareciera que va a convertirle en otra persona, en otro individuo. En esta cuestión, por ejemplo, de lo del retrato, podemos pensar que muchos temas solemos cambiarles el término y hacerlos pasar por novedosos. Ese es el caso, por ejemplo, de las famosas selfies. Si nosotros revisamos la historia de la fotografía, pues está plagada de selfies. O sea, la historia de la fotografía nació con selfies. No tiene nada que ver con teléfonos inteligentes, con selfie sticks y todo. No tiene nada que ver con eso. O sea, lo que hicimos fue darle un nuevo término y hacerlo pasar por un término, algo novedoso, algo que tiene 200 años, 250 años. O sea, no es nada del otro mundo. Bueno, en el caso de lo del bigote, afeitarlo y hacer estas especies de selfies, porque es todo un rito el que hace el hombre cuando se afeita, como los que suelen hacer las personas que pues, yo me imagino gozan más tiempo, porque los demás ocupamos seguramente una máquina automática y lo hacemos de manera veloz, pero en su caso no. En su caso es un hombre que se toma cierto tiempo, hace todo un rito, porque le es importante mostrarse ante él y ante los demás como lo que es, como un hombre nacionalista, como un hombre francés, como un hombre viril, como esto que mencionas de la persona trans, ¿no? que le importaría mucho poder afeitarse a un bigote, y nosotros, bueno, que lata, ¿no? Te cortas y bueno, ¿no? O te editas la cara, o en fin, o sea, todo lo que conlleva. Pero para estas personas es importante, para el protagonista de la novela también es importante, y él cree que esta imagen también le tendría que importar al resto de las personas quienes lo han ubicado, o él piensa que lo han ubicado a través de esta característica muy particular. Sí, estaba situando la relación que plantea también Diego entre la tragedia y lo catastrófico, porque es algo muy interesante en él como escritor. Es decir, en Occidente hay una manera en cómo las tragedias griegas se han venido implicando en una perspectiva de un destino, por ejemplo, ¿no? O de cómo se asume un modo de historizarse, ¿no? Se padece en relación a que hay ciertos limitantes que impiden tomar una acción frente a algo. Bajo esas condiciones pudiera ser ubicado como algo trágico, ¿no? Pero no es así acá, porque no se trata de una tragedia que implique esta lógica del destino en relación a un discurso divino que es inamovible, como si se tiene en Sófocles, por ejemplo. O sea, haga lo que haga Edipo, eso que dijo el oráculo va a ocurrir y ocurre, ¿no? La misma condición en Antígona, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que se está jugando en una versión de un escritor atravesado por la modernidad, que está cuestionando un legado también que le ocupó bastante tiempo a autores como Michel Foucault, por ejemplo, desde la propia literatura, que tiene que ver con pensar al yo como una construcción ficcional, como un montaje, ¿sí? Lo que hace Carrère en gran medida tiene que ver con que ni siquiera se puede colocar el ámbito de lo trágico, porque el hecho en sí empieza a ser absorbido
por lo que no está, por aquello justamente que ocupa un lugar y que ese lugar le engaña al protagonista, haciéndole creer que algo está ocurriendo cuando eso no es así, ¿no? Entonces, el estatuto de lo trágico que empieza a visibilizarse en literatos como, por ejemplo, pero no es el único, ¿no? Como por ejemplo Carrer, implica algunos otros campos de discusión como el psicoanálisis que aparecen mencionados de manera directa en la novela. No solo la psiquiatría, por ejemplo, también. Específicamente a qué me refiero, ¿no? A estos discursos que en ocasiones se atribuyen una cierta posibilidad para garantizarle a alguien un modo para distinguir entre lo que sí está ocurriendo y lo que no. Ese es un problema de la modernidad complejísimo, complejísimo. O sea, ¿cómo distinguir entre si realmente estamos aquí o es un efecto producto de una dimensión de la fantasía, ¿no? Es un problema enorme, le ocupó muchísimo a Borges, por ejemplo, ¿no? Mucho trabajo, ¿no? Entonces, sería muy interesante escucharlos en relación a esta transformación que hay en cuanto al lugar de la tragedia, porque justo tiene que ver con una posición política. O sea, es decir, un sujeto es aquel que piensa que el destino está dado por una entidad divina. Ese es un sujeto. Incluso en la praxis de la sexualidad, los hijos que me demanda Dios. Y otra condición de sujeto es aquel que está a partir de cómo se desmorona ese montaje y que tiene que asumir que eso ya no está. Digamos como discurso que dirige o que comanda o que de destino. O sea, que responde a una condición de elección. Y, por supuesto, condiciones contextuales que pueden hacer muy difícil las elecciones, incluso a veces hasta imposibilitarlas, ¿no? Pero, ¿ustedes qué consideran en relación justo a este cambio que hay en la literatura y que tiene que ver con un tipo de literatura otra, a la que se asumía en el canon, ¿no? Por ejemplo, con esta relación con la tragedia. Yo pienso que, bueno, como occidentales, pues, pensamos la literatura, por lo regular nuestro referente justamente pues, son los griegos. ¿Es la única forma de pensar la literatura? Por supuesto que no. O sea, si viviéramos en Oriente, podríamos pensar en un tipo de literatura distinta, como la que pueden pensar, o como la piensan ellos. Pero bueno, nos toca vivir del otro lado y en muchas ocasiones solemos poco confrontar a los autores que están justamente en el canon, ¿no? Que el canon, bueno, pues realmente sabemos que lo que quiere decir son reglas, ¿no? Entonces, lo que intentamos o lo que solemos hacer es como seguir esas reglas o imitar esas reglas para el buen escribir o del buen hacer, ¿no? Y lo que termina, me parece, ocurriendo en Carrer, sí lo pienso a él como un heredero de la tragedia, en el sentido de, es claro, o sea, hay varias referencias, pero hay una muy clara en la cuestión de él está en un ferry, va y viene del mismo ferry, ¿no? E incluso se imagina cómo podría ser una vida así, que sí tiene que ver con una cuestión de la modernidad, porque tiene que depositar una moneda de 50 centavos o de X cantidad y lo lleva, y tiene que volverla a depositar para que lo regrese. Bueno, esa es una clara referencia a la rueca de Penélope, que está tejiendo y destejiendo constantemente, ¿no? Esas son referencias claras de estos autores canónicos que nosotros todos conocemos, que seguramente en el bachillerato tenemos que haber leído la Odisea, la Ilíada y las grandes tragedias, y nos quedan muy claras. Ahora bien, pareciera, por lo menos en el relato de Carrer, que finalmente sí hay un destino. O sea, el destino va a ser que tiene que morir,
el protagonista, porque haga lo que haga, a pesar de las digamos, de los recursos con los que cuente para intentar zafarse de ese destino, como en una cuestión de un oráculo que ya lo ha marcado y que le ha dicho cuál es su destino, y por más que intente zafarse, no lo va a lograr. El único camino que le queda, y esa es otra referencia muy clara a un cuento muy famoso, que es un cuento muy famoso de Guillermo Maupassant, que es el Orla, en donde al final, bueno, quien no lo ha leído, hay 3 versiones del Orla. En la versión definitiva, que es la última, se narra el cuento a partir de un diario. Y la reflexión final del protagonista es, él cree que digamos, llegó un ser de otro lugar y se está comiendo su vida. O sea, eso que él le llama el orden, lo podemos pensar nosotros como la locura. Eso podría ser una lectura posible del cuento. Entonces, al final, cuando él incendia su mansión y cree que la atrapó ahí, o sea, que cree que atrapó este ser, y comienza a reflexionar y pensar, bueno, si no es humano, pues no puede morir por medios humanos. Entonces, ¿quién debe morir soy yo? Bueno, más o menos es la reflexión final del protagonista del bigote. Halla su destino en una escena que por cierto, que a mí más me gustó de la novela, la descripción de un arranque frenético de afeitarse y cercenarse el labio y simplemente llegar a degollarse. Pues parece que a pesar de los pesares, o sea, a pesar de todos estos recursos con los que contó, el destino ya estaba dicho. Si él era invadido por una especie de locura, por unos efectos de la modernidad, donde no es reconocido como una persona, como un ser amado por su propia pareja, que no puede darse cuenta que se afeitó el bigote, por los amigos que supuestamente son fraternales, pero no pueden hacer un solo comentario del nuevo aspecto que tiene, o sea, es afectado por todo eso, pues lo único que le queda es morir. Esa es un poco la reflexión a la que llega el protagonista. Ahora bien, en la cuestión de los temas que son tocados en la novela, aunque sea de manera expresa, porque realmente no hay un desarrollo en la historia, no hay un desarrollo, no me parece que sea la pretensión tampoco de Garber de problematizar o de novelizar un tema como lo del psicoanálisis, nada, o sea, está mencionado casi de paso, ¿no? Como lo de la psiquiatría y como lo de la psicoterapia. Le pide al camarada que le recomiende a alguien para asistir y platicar lo que están viviendo, ¿no? Y le dice, sí, claro, y le pasa un número. Y él en una reflexión piensa, bueno, pero ¿qué será? Más bien en la imaginación, en una especie de soliloquio, será psicoterapeuta, será psicoanalista o será psiquiatra. Ni siquiera sabe bien con quién lo han referido. Y lo que sí menciona es, ojalá que sea psiquiatra. Dice, porque no quiero ir con un psicoanalista que va a fingir que me pone atención durante 2 años y me va a estar pelando. Me va a decir, sí, qué interesante, adelante, está. Pero no va a haber una solución, si es que hay una solución. Por eso su reflexión es, ojalá que sea psiquiatra. Y entonces lo cual es un efecto de modernidad, ¿no? Ojalá me pueda decir, usted tiene tal, y se va a curar con esto, ¿no? Más o menos. Sin ser garante ningún discurso, ninguno de los 3 que están mencionando, de que vaya eso a ocurrir, porque pues igual asistente con la termina suicidando, o con el psiquiatra o con el psicoterapeuta, ¿no? Sin embargo, sí me parece
temas muy novelizables y que están muy en boga, ¿no? En la literatura, no solo francesa, sino en distintas partes, ¿no? Sí, o sea, algunas entrevistas que le han hecho, él sí comenta, por ejemplo, que ha leído de psicoanálisis, se informa, al final de cuentas, creo que tiene una diplomatura en política, ¿no? por la Universidad de Francia. O sea, es una gente que se mantiene dentro, digamos, de no solamente la literatura como novela, ¿no? Como cuento, como ensayo, sino también, como lo está diciendo Fer, ¿no? Dentro de las tesis, dentro de, ¿no? Que me hicieron acordar también de una vez que Raimundo, en un examen de grado, Raimundo Mier dice el género de tesis y todo eso. ¿Qué? ¿Cómo? ¿El género de tesis? ¿No? Sí, claro, también es un género, ¿no? Exactamente, y justo ahí es lo no ficcional, ¿no? Pensando un poco como lo decía que tiene en la entrevista que pasaron, ¿no? que tiene que ver con algo de el ejemplo claro de una película y un documental, ¿no? Por ahí él lo estaba tratando de ejemplificar así, ¿no? Bueno, pues me parece que este género de la tesis es una de las muestras donde también podemos tratar de pensar ahí como un ejemplo. Y es bien interesante porque tampoco podemos novelizar las tesis, ni tampoco podemos, digamos, convertir una novela en ejemplos de conceptos psicoanalíticos, no sé. Justo como lo está diciendo Fer, viene de pasadita, ¿no? En La llamada y justamente en el delirio paranoico que trae con su pareja pero ¿quién es el loco, ella o yo? Muy interesante también, porque para pedir el teléfono, ¿no? De la doctora, si era doctora, y este síntoma, vamos a decirlo así, de la modernidad, de quiero acabar con la angustia y el sufrimiento ya, de inmediato, o sea, lo queremos todo rápido. Viene uno de sus... entra el lector con un cuestionamiento interesante, ¿no? ¿Quién es el loco? ¿Él o ella? O los dos. O yo, que ya estoy leyendo y no entiendo nada, ¿no? O sea, me parece que colocar la locura de esta manera justamente está asumiendo otra posición con respecto a la tragedia, porque por lo regular la tragedia, ¿no? Era como focalizada, pensando como en la teoría narrativa, en uno de sus personajes, Edipo, punto, ¿no? A él es al que le va a pasar todo lo malo, aunque a los otros también. Y aquí no, aquí parece que el personaje, aunque sí está dentro empieza con una tragedia, digamos, pero con un pequeño detalle, con un divino detalle, quitarse el bigote. En el momento en el que él se quita el bigote, el soporte del cuerpo ya no está. Y nos hace pensar entonces qué es lo que soportan nuestros cuerpos. Son los lentes, un bigote, una barba, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque justamente a partir de ahí se desencadena no solo la trama de la novela, sino también la locura del personaje, ¿no? Y esta locura que no nada más es del personaje, sino es de todos los personajes que participan dentro de la novela, ¿no? O sea, el acabar con la angustia no solamente es la angustia de él, sino también del amigo, también del compañero de trabajo, que todos lo notan raro, de la mamá, etc. A mí, igual que Fer, la última parte, y yo no le quería contar, pero ya la contó Fer. Ya puedo hablar de ella, ¿no? Está bueno. Sí, ¿no? Porque entonces al final, ¿no? Llega al punto de la muerte, llega a lo mortífero y llega a cercenarse justamente, y bueno, es un tanto explícito, ¿no? En las últimas páginas,
y si uno la lee como, ¿no? Pero también te genera justamente la angustia, es ver la locura en el otro, ¿no? Es algo ominoso lo que estamos leyendo, sobre todo al final. Y ahí es donde justo creo que pasa de lo trágico, ¿no?, a lo catastrófico, porque no es, ya no es el oráculo, ¿no?, ya no es el Dios, sino es esto que Fer mencionaba de cuando va en el ferry, ¿no?, de un lado al otro y de este para acá, ¿no?, y empieza a forjarse él solito una idea de destino, por así decirlo. Y entonces se pone a pensar y dice, bueno, si yo me gasto 50 centavos de aquí para acá y de acá para acá otros 50, entonces es un peso. Y yo voy a estar tantos viajes al día, entonces van a ser tantos pesos. Y entonces voy a hacerlo al mes y de repente me voy a pagar por un sándwich o lo que sea, porque él ya está en Hong Kong, ¿no? Algo así. Me va a costar tanto. Y aquí viene algo interesante porque dice, bueno, ¿y de dónde voy a sacar el dinero? Pues lo voy a pedir a mi pareja, ¿no? Pero ella seguramente va a venir con alguien nuevo, ¿no? Y entonces yo nada más le voy a pedir el dinero y voy a seguir en esta repetición, ¿no? Es justamente como si develara, ¿no?, en que los sujetos pasamos, ¿no?, en repeticiones, justamente, ¿no? Pero esto es su máxima expresión, ¿no?, pasar de un lado al otro del ferro. Entonces, me parece que, ¿cómo decirlo? Pues, manifestar de manera muy puntual, ¿no?, aspectos que son propios de los sujetos, ¿no?, de todos nosotros. O sea, nosotros no podemos dar cuenta tampoco de nuestras repeticiones, digamos, tan sencillas como de ir de este lado al otro del ferry. Pero él, ¿no?, en la novela, y ya en el borde, digamos, ¿no?, de la locura, justo lo manifiesta. ¿Qué es ¿en qué termina justamente? Es en la reaparición de lo que escapaba, ¿no? O sea, si escapaba de, digamos, la situación de que nadie lo reconociera y de que su esposa lo quería llevar al psiquiatra o psicólogo, no se especifica qué, pero que me parece que tiene que ver con, por ahí sí mencionan a la doctora, entonces puede que sí tenga que ver con el psiquiatra, pero él busca la inmediatez de la cura, vamos a decir así, de la angustia que siente. Y una angustia generada porque nadie lo reconoce porque se cortó el bigote. Y entonces todo su cuerpo cae. Cuando digo todo su cuerpo cae, sí, todas sus identidades. No se acuerda que su padre está muerto, busca las fotografías, ¿no?, para ver si está el bigote ahí, en su pasado. Qué interesante pensar que nuestro pasado está ya en las fotografías, ¿no?, y ya no en relatos o en el otro. Entonces, cuando ya nuestro pasado ya no está en el otro, en el vínculo con el otro, y solo está en las fotografías, me parece que algo, ¿no?, el orden de lo siniestro va a aparecer, y bueno, la novela sí aparece, ¿no? Entonces creo que lo trágico aparece en este detalle y llega a lo catastrófico, ¿no?, pero no sin antes mostrarnos la persecución, la angustia que siente, y que al final tratar de quitarse de esta situación, de huir hasta Hong Kong, quiere huir de esta situación, de esta angustia, le reaparece algo de lo familiar, que para Freud, por ejemplo, lo ominoso tiene que ver con eso, con algo familiar y angustiante, con lo siniestro. Cuando aparece algo familiar como es su esposa, ahí en Hong Kong, en el hotel donde no sé si era hotel o un ¿cómo se llama? Una posada, él
la tranquilidad que habría provisto su plan, ¿no?, de forjarse un destino y de mantenerse en la repetición, pues no resulta. Entonces sí, coincido que al final el destino va a morir. Por más que él elucubrara, me parece que hace más visible Emmanuel que el oráculo de Delfos, digamos, lo creamos nosotros mismos. Rápido, nada más también esto que mencionan, por ejemplo, de lo de las tragedias griegas. Lo que hemos hecho es de que, o sea, la literatura también nos funciona como en este manifiesto histórico, ¿no? Les decía hace rato, o una suerte de que podamos imaginarnos, porque lo hacemos cuando comenzamos a leer el bigote, una Francia, o sea, no está escrito, una Francia ochentera. Si nosotros escribiéramos, por ejemplo, el día de hoy, si nos ocurriera escribir algo similar, tendríamos que hacer referencia a que fuimos al cine y que vimos X película que haya sido estrenada hace poco. O sea, haríamos una suerte de descripción de novelización de nuestra cotidianidad. Y conforme, o sea, como que comienza a ocurrir en este tipo de mezclas que son muy interesantes, como esta parte de lo de Ferrer, ¿no?, de lo de Penélope, que ha sido un tema muy socorrido en la literatura, por ejemplo, en la literatura latinoamericana. Podemos pensar en el final, seguramente todos hemos leído El amor en los tiempos del cólera, es el mismo final, ¿no? O sea, todos recordaremos cuando se menciona, bueno, ¿qué vamos a hacer que siempre vamos a vivir en ir y venir del carajo? Pues sí, eso es lo que siempre vamos a estar haciendo, estamos repitiendo una y otra vez constantemente, ¿no? Apenas en el seminario que tenemos en la UAM, mencionaba cuál es la verdadera forma, que esa sería la pregunta que podríamos hacer con el bigote, cuál es la verdadera forma del bigote, de qué trata, ¿no? ¿De qué trata cuando nosotros leemos 100 años de soledad? Pues 100 años de soledad no es otra cosa más que la historia de Julio Errante, ¿no? O sea, de eso trata realmente 100 años de soledad. ¿De qué trata realmente el bigote? Bueno, pues trata de este destino trágico en el que el hombre tiene que morir al final de la historia, sea por propia mano o por una otra, ¿no? Sí, justo antes de pasar a las preguntas y que comencemos el diálogo, sí me considero que hay un cambio en pensar y plantear que el destino es morir a matarse, porque él no muere, o sea, ese destino lo tenemos todos, él se mata, es distinto. Y tampoco, por ejemplo, en la lógica que plantea la tragedia en los griegos, o específicamente Esquilo, Edipo no se mata. Yocasta sí, pero ella no, es otra condición, ¿no? Y estaremos, por ejemplo, con Antígona, ¿no? Entonces, pareciera que hay algo del orden del acto que se puede asumir como propio, entre comillas eso, ¿no? Que surge como un efecto de esta conciencia que se intenta definir o dibujar en una suerte cartográfica de ficción que es el yo, y que se acerca a dispositivos que le permiten tomar decisiones como esa, ¿no? Entonces, sí, está interesante esa parte, ¿no? También. Pues agradecerles que nos hayan acompañado, también a Diego y a Fernando justo por sus comentarios, y pues buenas noches y nos esperamos en la siguiente fecha de Tiro Letras, ¿no? Hasta pronto.